eh, del Big Bang al motor del cambio climático, las verdades del cambio climático. Sí, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, por el hecho de que eh, eh, mucho de lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con la radiación cósmica y con mucha condición astronómica que influye no solamente en el clima de la Tierra, sino también en las condiciones climáticas de todo nuestro sistema solar. En los últimos días hemos visto mucha noticia. Por ejemplo, ahora en agosto salió el informe del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, es el IPCC. Y una de las conclusiones o alarmantes que nos mencionan ahí es que el planeta se ha calentado en 1,5 grados Celsius desde la era preindustrial. Bueno, vamos a ir hablando de todas estas cosas poquito a poco. Aparece el señor Talas, que es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, y hay un resumen para los tomadores de decisiones o políticos acerca de los cambios del clima en toda América Latina, donde se menciona aumentos del nivel medio del mar, se menciona aumento en la cantidad de huracanes, se menciona también la sequía de allá del Pantanal, en la parte de América del Sur y la Amazonía. Bueno, muchísima desinformación. Lo más importante es que los noticieros se hacen eco de toda esta información y hablan de alerta roja para la humanidad. Y ustedes han visto quizás toda esta montón de datos que los noticieros nos traen, alarmando a la población mundial acerca de un apocalipsis climático. Bueno, vamos a hablar poco a poco. Este precisamente es el reporte número 6 del panel intergubernamental de cambio climático, pero realmente el reporte, eso fue un adelanto lo que nos dieron ahora, debido a que viene la conferencia de las partes de cambio climático que se va a celebrar ahora a finales de octubre y principios de noviembre en Glasgow, en Inglaterra. Y hace falta pues convencer a muchos políticos para que se tomen decisiones muy rápidas y para tratar de detener, dicen ellos, el cambio del clima de nuestro planeta. Bueno, es cierto que nos muestran una tendencia en todas las gráficas donde se nos muestra que el planeta se ha calentado desde 1880 hasta la actualidad 2020-2021 y se relaciona con las emisiones de dióxido de carbono. En esta gráfica que les estoy mostrando, pues la gráfica azul son las temperaturas, cómo han aumentado desde 1880, y la gráfica blanca se refiere al aumento del dióxido de carbono. Parece que coinciden, pero veremos estas diferencias poco a poco. Lo más importante aquí es que no nos muestran más que hasta 1880 y no nos dan una imagen más atrás de lo que ha pasado más atrás. Y eso es lo que vamos a ver ahora, desde dónde viene toda esta condición de cambio. Y para eso tenemos que hablar del clima del pasado. El clima del pasado lo estudia una ciencia de la meteorología que se llama paleoclimatología. La paleoclimatología se basa precisamente en muestras que podemos sacar del pasado de la Tierra y podemos de ahí deducir el clima del pasado. Para eso voy a mencionarles lo siguiente. Más o menos la Tierra tiene sus orígenes desde hace unos 4.500 millones de años. Y toda esa historia, para poder estudiarla, se ha dividido en eones.
Estamos, el primero fue el Jadense, luego el Arqueozoico, después está el Proterozoico. Veamos que el Jadense viene desde 4.500 millones de años hasta 3.800 millones. El Arqueozoico viene desde 3.800 millones de años hasta 2.500 millones de años. Y luego el Proterozoico, desde 2.500 millones hasta 540. De ahí para acá, el último eón es el Fanerozoico y ese se divide en eras. Y lo menciono ¿por qué? Porque vamos a referirnos a algunas de estas eras. ¿Y por qué hablo del Fanerozoico? Porque es el que más conocemos y del cual tenemos más información. Pues bien, la paleoclimatología utiliza datos como los que le llamamos proxies, que se puede obtener, por ejemplo, burbujas atrapadas en los glaciares y nos dan información acerca de la composición atmosférica en épocas hace millones de años. También se utilizan las estalactitas y estalagmitas, se utiliza también el polen para ver la flora y la fauna que predominó en épocas pasadas. Se utiliza como información también los anillos de los árboles. Los anillos de los árboles nos dan ideas de si fue muy lluvioso o muy caliente o muy frío, de acuerdo a la densidad y al diámetro de estos anillos en los árboles. También la corteza terrestre nos da mucha información sobre la actividad climática en el pasado. Se utilizan también información que se saca de los estromatolitos. Estas son estructuras carbonatadas, organosedimentarias, llamémoslas así, formadas por la acción de las cianobacterias, y ellas atrapan ahí también cantidades de CO2 y nos dan mucha información del pasado. Lo importante de todo esto es precisamente que se puede deducir el clima del pasado desde hace aproximadamente unos 542 millones de años. Y observemos que hace unos 542 millones de años el planeta tenía una gran oscilación de la temperatura debido a que estaba en su proceso de estructuración y formación. Después las temperaturas hace unos 60 millones de años se estabilizan un poco más allá por el Paleoceno, y luego hay un máximo climático, un calentamiento fuerte cerca del Paleoceno, el Eoceno, hace unos 50 millones de años, pero la temperatura del planeta comienza a disminuir poco a poco, porque el planeta se viene enfriando. En su totalidad, el planeta se viene enfriando. Ahora, no podemos poner una gráfica aquí año por año, por eso la gráfica que les estoy mostrando nos da una idea de, primero en un cuadrito aquí entre el Paleoceno y el Mioceno, tenemos abarcado desde 10 millones hasta 60 millones de años. Este otro cuadrito lo abrimos un poco más en la escala, en el Plioceno hasta mediados del Pleistoceno, desde unos 5 millones de años hasta unos 500 millones, observemos cómo ya podemos detectar algunas oscilaciones en las temperaturas, y se distingue aquí, aunque todavía el planeta se viene enfriando, algunas oscilaciones de 41.000 años y de 100.000 años, que precisamente son las oscilaciones que conocemos de Milankovitch. Estas oscilaciones se refieren a cambios en el clima de la Tierra ya aceptados por toda la comunidad científica. Si abrimos un poco más estas gráficas entre más o menos hace unos 10.000 años y 500.000 años, vemos que las oscilaciones se ven más fácil. Esta no la podemos ver en los gráficos más atrás. ¿Por qué razón? Porque la escala es otra completamente. Sin embargo, vemos
que hay calentamientos y enfriamientos en nuestro planeta, que son glaciaciones y calentamientos y glaciaciones, calentamientos y glaciaciones. Y la última glaciación precisamente fue hace unos 11.000 años. Después de ahí la Tierra se calentó y nos mantenemos con una temperatura más o menos tibia, podríamos decirlo, de tal manera que estamos en un periodo interglacial. Si nosotros abrimos ahora esta otra escala desde 0 hasta 11.000 años, desde la última glaciación, para que observemos estas otras oscilaciones, la pongo acá en esta gráfica. Vemos que la última glaciación fue hace aproximadamente unos 11.000 años. El planeta se calentó y luego hace unos entre 8.000 y 4.000 años, de aquí hacia atrás, hubo lo que se llamaba o se llamó o se llama en la literatura el óptimo climático del Holoceno, un calentamiento después del enfriamiento de la última glaciación, pero el planeta se ha mantenido oscilando entre calentamientos, enfriamientos, calentamientos y enfriamientos, calentamientos y enfriamientos, y así hasta la actualidad. Pero lo más interesante de todo esto es que los calentamientos cada vez son menores y menores y menores y menores. Y esta, ¿por qué razón? Porque el planeta en su totalidad se viene enfriando, lo que conocemos en física como un enfriamiento newtoniano. O sea, un objeto caliente que usted lo pone ahí en el ambiente con una temperatura, va cediendo temperatura poco a poco, poco a poco, poco a poco, y es lo que está sucediendo con nuestro planeta y tiende a enfriarse en el futuro. Pues bien, veamos ahora un poco más específico estos calentamientos y enfriamientos. Hubo un calentamiento en la época más o menos unos 1.100 años antes de Cristo. Esta eje vertical que hemos trazado aquí es el nacimiento de Cristo, pero 1.200 años antes hubo un calentamiento que fue donde se desarrolló el imperio egipcio. Luego vino un enfriamiento donde aparece el imperio griego, y después de Cristo, más o menos 200, 300 años después, aparece un nuevo calentamiento donde se desarrolla el imperio romano. Cada calentamiento de estos en nuestro planeta favorece la producción de granos básicos y por lo tanto también favorece el hecho de que culturas, sociedades surjan, y entonces aparece el Imperio Romano. Después, cerca de unos 500 años después de Cristo, se produce un pequeño enfriamiento muy rápido que dura apenas unos 200 años. El planeta se vuelve a calentar entre el año 900 y el año 1300 aproximadamente después de Cristo. En este nuevo calentamiento, pues aparece otra de las culturas desarrollándose, que son los vikingos, que conquistan la parte norte de América, Groenlandia, la parte norte también de Europa, y ellos llegaron a Groenlandia y ahí se establecieron. Precisamente el nombre Groenlandia significa Greenland, tierra verde, y ahora la conocemos, Groenlandia, que está totalmente congelada con glaciares. Luego, después de este periodo de los vikingos, se produce otro nuevo enfriamiento en nuestro planeta que va más o menos desde el año 1400 hasta el año 1800 aproximadamente, que a este enfriamiento, que fue un poco más profundo que los anteriores, aquí fue donde a este último enfriamiento se le conoce como la pequeña edad de hielo,
y es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa se congelaron muchos ríos y se mantuvo Europa casi por 250, 300 años. En el caso de Inglaterra, con el Támesis congelado totalmente, que ahora precisamente no se congela. En esta pequeña edad de hielo eh, es cuando aparece una gran peste llamada la peste negra en Europa y produce millones de muertes. Allí muere la familia de Nostradamus y después él se dedica a tratar de predecir lo que el futuro con características especiales que él tenía. Bueno, después del año 1600 que se produjo el máximo enfriamiento, el planeta vuelve a empezar a calentarse hasta el momento actual. Este último calentamiento es lo que le llamamos el calentamiento moderno. Pues bien, esa zona última de este calentamiento es el que ha provocado esta serie de criterios, de cambios en el clima. Pero si observamos, por ejemplo, vamos a ver esta parte que es importante, sí, para resumir un poquito, un calentamiento fuerte, 1300 antes de Cristo, surge el Imperio Romano. Un calentamiento 300 años después de Cristo, surge el Imperio Egipcio, luego el Imperio Romano. Otro calentamiento surge en el año 1200 aproximadamente, surge los vikingos conquistando casi todo el Polo Norte. Un enfriamiento, pequeña edad de hielo, y luego viene este nuevo calentamiento. Ahora, este enfriamiento fue importante, esta pequeña edad de hielo, porque y hay mucho historial. Uno de ellos son los violines Stradivarius. Eso fue un fabricante de violines en esa época, eh, eh, el señor Antonio Stradivari. Aprovechó que el frío producía maderas más densas y producían entonces un sonido especial. Estos violines Stradivarius en la actualidad valen millones de dólares. En los museos están y se pueden ver y observar y escuchar el sonido muy, muy excelente de eso. Hay muchos ejemplos en las en, en cuadros que muestran cómo Inglaterra estuvo casi todo congelado en esa época, llamada la pequeña edad de hielo. Aquí tenemos ejemplos de imágenes sobre la peste negra y la muerte de millones de personas. Un aspecto interesante es que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, este es el volcán Turrialba. Ese es el volcán Turrialba y así lo tenemos en la actualidad, así se observa el volcán Turrialba. Sin embargo, en las bitácoras de los conquistadores, ellos describen que lo encontraron en esa época con cumbres nevadas. Recuerden que Cristóbal Colón llegó a América en el año 1492, allá la isla, una de las islas de República Dominicana. El año 1502 llegó a Costa Rica y fue la época del máximo frío de esta pequeña edad de hielo. Pues bien, si vemos estos máximos climáticos de las épocas anteriores a la actual, todos los anteriores fueron superiores al de ahora. Todos fueron más calientes que el que estamos viviendo en este momento. Así es que no hay una base como para decir, y nadie lo ha dicho hasta el momento, que qué temperatura del planeta es la óptima
óptima para el ser humano o para los seres vivos, ya que en el pasado hubo calentamientos superiores al de ahora y no hubo ninguna crisis ni ningún apocalipsis. Más bien se desarrollaron algunos imperios debido a la abundancia que había desde el punto de vista agrícola. Pero para explicar no solamente esos cambios del clima en épocas anteriores, vamos a ver algunos de los moduladores del clima, así los llamamos, porque son agentes, sistemas en el planeta que hacen que sea más frío, que sea más caliente, que llueva más, que llueva menos. A estos los meteorólogos le llamamos moduladores del clima. Y vamos a ver los moduladores del clima y al final a definir qué es variabilidad climática. Pues bien, resumiendo un poquito, hubo un calentamiento antes de Cristo y se desarrolla el imperio egipcio, se enfría el planeta, otra vez se calienta, surge el imperio romano, se enfría el planeta, otra vez se calienta, surgen los vikingos, se enfría el planeta y nuevamente se vuelve a calentar hasta el calentamiento moderno. O sea, estos ciclos de 800, 900 años también tienen una explicación que veremos más adelante. Importante recordar que cada uno de estos calentamientos anteriores fueron más altos o mayores que en la actualidad. Y para explicar y entender bien qué es un modulador climático, aquí tengo la gráfica de precipitación media de Punta Arenas, aquí en Costa Rica, en el Pacífico. Las lluvias empiezan un poquito en abril, aumentan, disminuyen en junio, julio, aumentan y en la segunda mitad de la estación lluviosa, septiembre y octubre, son los meses más lluviosos y empieza a disminuir hacia diciembre la precipitación. Pero estas son condiciones medias. Ahora, no todos los años se produce igual o llueve lo mismo, sino que hay años en que llueve más, hay años en que llueve menos. Bien, para esto voy a hacer una comparación con lo que es modulación en la parte de ondas de radio. Si nosotros tenemos una onda cualquiera de radio, podemos cambiarle sin cambiar su frecuencia, montarla en otra onda que tiene una, digamos, una frecuencia diferente, pero nosotros montamos esta onda en esta otra y le modulamos la frecuencia de tal manera que la frecuencia de la primera queda igual, pero la otra sumada nos da una frecuencia diferente. Entonces a esta primera onda le llamamos la portadora y a la segunda es la que nos está modulando y por lo tanto obtenemos una onda que se llama señal modulada. Esto se hizo mucho cuando empezó las transmisiones a través del espacio con las naves espaciales, no se podía comunicar muy bien, entonces se inventó la forma de montar una onda sobre otra, modulándola diferente. Ahora, si nosotros modulamos la amplitud de la onda, le llamamos amplitud modulada o AM. Si nosotros modulamos la frecuencia, entonces le llamamos frecuencia modulada o FM. Es lo mismo que sucede con el tiempo meteorológico. Aquí les muestro a ustedes, por ejemplo, una lluvia de una ciudad cualquiera. Observemos que no todas las variaciones de la precipitación tienen la misma amplitud y además pueden observar ustedes otra onda más grande que está modulando a estas condiciones de lluvia. Aquí, por ejemplo, les muestro la precipitación de Navacerrada y observen ustedes cómo se modula la precipitación. No todos los años llueve lo mismo. Aquí está la precipitación, por ejemplo, en las sabanas en Colombia, en Bogotá. Observen ustedes que hay unas oscilaciones aproximadamente de 10 días, estos picos,
Pero hay otra oscilación más grande que es de casi 2 años que hace que aumente y disminuye la lluvia. Hay unos sistemas fuera de Bogotá que están haciendo que esta precipitación cambie con estas variaciones o estas modulaciones. Y eso es lo que vamos a ver. Veamos el caso de Guanacaste, en Costa Rica. Aquí tenemos en octubre, a veces llueve 100 milímetros, nada más, pero a veces llueve 700 milímetros. Vean la diferencia entre un año muy lluvioso y un año muy seco en Guanacaste de Costa Rica. 600 milímetros de diferencia. ¿Qué hace que un año sea muy seco y qué hace que un año sea muy lluvioso? Pues estos moduladores del clima. Y entre los moduladores principales voy a explicarles poquito a poco para que quede muy claro y de una vez no tengamos más problemas de aquí en los futuros años en entender esta parte. El niño oscilación del sur es uno de los moduladores principales. ¿Qué es el niño? Pues bien, desde que empezó a dividirse la parte continental del planeta, que antes era Gondwana, esta separación de la Tierra con respecto al océano, que luego Scottis Christopher nos dio una idea de cómo fue que se separaron los continentes y estos adquirieron la forma actual, vemos que el océano Pacífico es el más grande y extenso de todo el planeta. Y desde que este océano tiene esta extensión, aquí se produce uno de los fenómenos interesantes que le llamamos el Niño oscilación del sur y se debe precisamente a la extensión de este océano. Y no se produce esto en ninguna otra parte del planeta. Si observamos que el planeta se calienta más en la región ecuatorial, el aire más caliente asciende a la atmósfera superior, parte se va para el hemisferio sur y parte se desvía hacia el hemisferio norte. Pero por efecto de la redondez terrestre y su rotación, parte de este aire que va hacia el polo norte y que va hacia el polo sur desciende aproximadamente en 30 grados norte y también en 30 grados sur. El aire que desciende de la atmósfera superior en estas latitudes se calienta porque viene de las partes altas de la atmósfera y bajando a la superficie terrestre se compresiona y entonces se calienta. Por esta razón es que en 30 norte y 30 sur encontramos todos los desiertos del planeta. Mojave, Sahara, aquí en el sur, por ejemplo, tenemos también Atacama y otros desiertos. Lo más interesante es que parte de ese aire que desciende se mueve hacia el Ecuador por la superficie terrestre, desde 30 norte hacia el Ecuador y de 30 norte sur hacia el Ecuador. Aquí convergen estos vientos en la región ecuatorial, de manera que en todo el Pacífico, esta convergencia de vientos hace que el agua que superficial del océano es arrastrada hacia la región del archipiélago de Indonesia, allá por Australia, y ahí se va acumulando las aguas superficiales que son sobrecalentadas por la radiación solar. Entonces, a esta zona le llamamos la piscina caliente. Y como aquí en América del Sur queda un vacío, entonces en esta zona, aguas de las profundidades marinas emergen para ocupar esta región y son aguas frías que vienen del fondo del mar y forman la corriente costera peruana y en la literatura se le llama la corriente fría de Humboldt. Este frío cerca de
América del Sur y esta zona o piscina caliente allá por Australia es una condición normal en nuestra atmósfera. Lo que sucede es que a veces este viento alisio, que es el que empuja a las aguas superficiales hacia el archipiélago de Indonesia, estos vientos no todo el tiempo son permanentes y constantes. A veces se debilitan. Y cuando se debilitan, las aguas sobrecalentadas de Australia se vienen por debajo del océano y salen o emergen de las profundidades en las costas peruanas y ecuatorianas. De esta forma como está mostrado aquí. Bien, aquí voy a mostrarle para que vean qué interesante. Aquí tenemos la evolución del Niño 82-83. Vemos que cerca, aquí en la primera imagen que estoy señalando, no hay aguas calientes cerca de Perú. Comienzan a aparecer y luego se calienta toda la costa y las aguas se van moviendo hacia las regiones centrales del Océano Pacífico hasta que abarcan casi todo el Pacífico ecuatorial. Observen, y aquí este calentamiento es lo que le llamamos el Niño. Ahora, aquí se lo voy a mostrar el otro Niño que fue muy fuerte, el Niño 97-98. En la parte superior tenemos las anomalías de las temperaturas superficiales del océano en toda la región del Océano Pacífico ecuatorial. Y abajo un corte vertical que va desde la región de Australia hasta Perú. Y observen ustedes que en una profundidad de más o menos 100-150 metros, las aguas calientes comienzan a avanzar hacia la zona de América del Sur y emergen de las profundidades en las costas peruanas y comienzan a avanzar hacia las regiones centrales del Pacífico. Aguas frías vienen detrás. Entonces, esas aguas frías van a emerger y se da ese ciclo. Aguas calientes, aguas frías, aguas calientes, niño, niña, niño, niña, niño, niña. Claro, es cíclico, pero no tienen un periodo definido. Ahora, importante que es importante que cuando estas aguas calientes vienen desde Australia hacia América del Sur, como son menos densas, forman una pelota en el océano. El océano se levanta y se le puede dar seguimiento al medir la altura de la superficie oceánica desde satélites meteorológicos. Entonces, cuando las aguas están calientes en Australia, el océano se levanta. Cuando están calientes en América del Sur, se levantan en América del Sur 20-30 centímetros aproximadamente y se hunden en Australia 20-30 centímetros aproximadamente. Están las aguas en este vaivén. Aproximadamente, esto es una simulación en computadora de todo un ciclo niño-niña. Observen que aquí en la parte derecha es Perú. El agua se hunde cuando se enfría y se levanta cuando se calienta. Sucede lo contrario allá en el lado de Australia. Esto en un par de segundos se muestra todo un ciclo de casi 17-18 meses. Pues bien, debido a la importancia, porque este calentamiento y este enfriamiento produce grandes alteraciones en todo el planeta, se han creado, se han organizado proyectos como el TAO y el Tritón, donde se han instalado boyas marinas en los océanos para medir todas las variables meteorológicas del aire y de profundidades en el océano hasta unos 500 metros, y estos datos se transmiten vía satélite a centros colectores en diferentes regiones del mundo para utilizar modelos matemáticos y hacer pronósticos de estas corrientes frías y calientes que son el niño y la niña, para poder determinar o observar los cambios que podemos predecir para el futuro en diferentes regiones del planeta.
En el caso de Centroamérica, por ejemplo, cuando las aguas están calientes en el Pacífico, o sea, un niño, el viento predominante viene del Caribe hacia el Pacífico. Entonces, por la orografía centroamericana, llueve más en el Caribe y se seca todo el Pacífico de Centroamérica. Durante la niña, que son aguas frías, la antítesis del niño, entonces el viento que predomina va de frío a caliente, del Pacífico hacia el Caribe, de tal manera que entonces llueve más en el Pacífico y se seca la región Caribe. Y así tenemos estas oscilaciones. Si hay muchos niños, vamos a tener muchas sequías en el Pacífico de Centroamérica. Si hay muchas niñas, vamos a tener muchos años entonces o periodos de mucha lluvia en el Pacífico de Centroamérica. Estas son las regiones de Centroamérica más afectadas por las sequías y al contrario por inundaciones cuando tenemos la antítesis que es la niña. Bien, otro de los aspectos es que las teleconexiones que produce este modulador son episodios de sequías en Centroamérica, sequías en México, precipitación excesiva en el caso del Niño, precipitación excesiva en la región Caribe de Centroamérica, muy escasa precipitaciones en el norte de Colombia, el norte de Venezuela, grandes sequías en la parte central de la Amazonía, al noroeste de Brasil, y intensas lluvias en la parte del Paraná y la parte del sur de América del Sur. Se inunda, por ejemplo, casi siempre las regiones cercanas a Buenos Aires. Pues bien, todo esto se puede pronosticar de acuerdo al niño o la niña, y si tenemos niña, entonces son condiciones opuestas a las que hemos mencionado. Pues bien, aquí observen ustedes que hasta en la costa norte de Brasil y parte de Venezuela, acá tenemos aumentos de temperatura hasta en 2,5 grados Celsius, al igual que en el Pacífico colombiano y el Pacífico peruano. Pues bien, quería mostrarles que tengo aquí una muestra de los niños que se han presentado desde el año 1567. Niño fuerte, ha habido niños muy fuertes también, así es que esto no es nada nuevo, no apareció el año pasado ni hace 10 años, desde hace aproximadamente 3,5 millones de años se tienen datos de que ya se ha descubierto que esta oscilación climática se presentaba en el océano y en la atmósfera. Lo más interesante es que al producirse cambios en la circulación de vientos, cuando tenemos un niño, prácticamente desaparecen los huracanes en el Atlántico. Pero cuando tenemos una niña, la producción de huracanes en el Atlántico es exagerada. Y fue lo que sucedió el año pasado. Tuvimos en la segunda mitad del año una niña y por lo tanto tuvimos una gran cantidad de huracanes presentes tanto en el Atlántico como en la cuenca del mar Caribe. ¿Es normal? Sí, es normal, porque el niño y la niña son condiciones normales en nuestro planeta. El segundo modulador importante que vamos a utilizar para explicar todos estos cambios climáticos es la oscilación multidecadal del Atlántico, o AMO por sus siglas, Atlantic Multidecadal Oscillation del inglés, AMO. Entonces, esta oscilación es muy importante. A veces aquí cerca de Groenlandia, en el Atlántico Norte, está muy caliente el océano y menos caliente en la parte tropical. Entonces, hay un gradiente térmico hacia el polo. A veces es lo opuesto, como lo mostramos en esta gráfica inferior. Está más frío cerca de Groenlandia y más caliente la región tropical. El gradiente térmico es totalmente opuesto. Si yo tomo esa diferencia de temperaturas y las tomo como si fuera un índice
entre la parte polar y la parte ecuatorial del Atlántico, y lo grafico, podemos observar que se nos produce o nos muestra que estas variaciones son una sinusoide perfecta. Entonces, es una sinusoide que tiene un periodo aproximadamente, un ciclo de 60 a 80 años. ¿Y para qué me sirve esto? Recordamos que son las temperaturas, las variaciones de las temperaturas superficiales en el océano Atlántico. Entonces, hay estudios que nos muestran que si la oscilación multidecadal del Atlántico está en su fase negativa, como mostramos aquí, entre el año 1965 y 1996, abajo mostramos la parte de los huracanes intensos en el Atlántico. También disminuye los huracanes intensos. Una oscilación multidecadal del Atlántico en fase negativa hace que disminuyan los huracanes intensos en el Atlántico. Y después del año 95 se ha mantenido esta oscilación en su fase positiva y los huracanes intensos han aumentado. Entonces observemos ustedes que se habla mucho de muchos huracanes intensos, se habla de hipercanes y que esto es cambio climático y un montón de cosas. No, caballeros, esto tiene que ver con las oscilaciones térmicas de la oscilación multidecadal del Atlántico. Antes de 1965 también estábamos en fase caliente y entonces hubo muchos huracanes. Si esta fase pasa a su fase negativa, en el futuro tendremos entonces menos huracanes intensos. Así es que no se asusten si comienzan a disminuir en el futuro los huracanes intensos, que son 3, 4 y 5 en escala Saffir-Simpson. Aquí, por ejemplo, les muestro que la oscilación multidecadal del Atlántico desde el año 95-96 se encontraba en fase positiva y la tendencia es que en los próximos años pasemos a la fase negativa. Observemos también que desde el 95-96 hasta el momento, los huracanes intensos o la energía acumulada de estos ciclones ha aumentado y tiende a disminuir hacia los próximos años. Entonces ahora veamos otro modulador que es la oscilación decadal del Pacífico. Esta oscilación decadal del Pacífico se refiere a circulación de los vientos en la troposfera media aquí en el Pacífico Norte, entre Alaska y la Kamchatka. A veces circulan en el sentido opuesto a las agujas del reloj y aquí a la derecha a veces circulan en el mismo sentido de las agujas del reloj. Lo importante es que en uno se calienta toda la costa, el océano, las zonas costeras de Canadá y América del Norte y parte de México, y en la otra se enfría. Por eso le llamamos una fase fría y una fase caliente. Esta es una oscilación de más o menos 20-30 años. Pero cuando estamos en su fase caliente, como en la imagen de la derecha, esto favorece que se produzcan muchos niños en el Océano Pacífico. Cuando estamos en la fase fría, aquí ahora es a la derecha, antes era a la izquierda. Como a la derecha, en su fase fría, hace que se produzcan muchas niñas o favorece el nacimiento de muchas niñas. Ahora bien, observemos que en los últimos años hemos estado en la fase positiva de esta oscilación multidecadal del Pacífico, oscilación decadal del Pacífico. Si hemos estado en fase positiva, significa entonces que tienen que haber aumentado la frecuencia de los niños en el Pacífico. Y aquí se los voy a mostrar
porque he puesto en esta gráfica la oscilación decadal desde el año 1960 hasta el año más o menos 2012. Y observemos cómo la curva produce el aumento y luego disminución en su fase positiva. Igual abajo hice coincidir las gráficas de los niños entre 1960 y el 2012. Y observemos la coincidencia del aumento y frecuencia de los niños. Así es que si en los últimos años ha aumentado la frecuencia de los niños en el Pacífico y las sequías entonces en Centroamérica, esto no es cambio climático, esto es variabilidad en el clima producida por esta oscilación que le llamamos el niño y la niña. Esta oscilación tiende a su fase negativa y esto significa que en los próximos años, en vez de tener más frecuencia de niños, vamos a entrar a un periodo con mayor frecuencia de niñas. El otro modulador principal importante es la oscilación del Ártico y tenemos que mencionarla. Hay muchos moduladores más, pero estos son los principales. A veces el vórtice polar circula muy fuerte, muy intenso. Entonces, este vórtice atrapa todo el frío polar y no lo deja bajar durante la estación invernal a las regiones más ecuatoriales. A veces es más débil y entonces al ser más débil, el frío escapa y viene hasta las regiones polares. Eso significa que hay épocas con mayores frentes fríos que vienen y bajan por México, pasan al Golfo, llegan a Centroamérica y a veces hay épocas en que no. Pues bien, hemos venido de fase positiva, fase negativa y una fase positiva. Y esto hace que cambie también la cantidad de frentes fríos que afectan a Centroamérica. Veamos entonces que tenemos ciertas oscilaciones, como estas de 800, 900 años, calentamiento, otro calentamiento, otro calentamiento, y el último calentamiento es este. Pero vean que este calentamiento último viene desde el año 1600, no del año 1880, como nos muestran en las gráficas. ¿Por qué no nos muestran de 1880 para atrás? Porque entonces ustedes se van a dar cuenta de estos otros calentamientos y enfriamientos y van a ver, ah, caramba, sí, esta cosa como que siempre se ha repetido. Esto no es nuevo. Pues bien, aquí en esta gráfica que viene desde 1800, les muestro a ustedes este calentamiento que es el último que viene desde la pequeña edad de hielo, desde 1600. Las temperaturas vienen aumentando y por eso es que cada año es más caliente que el anterior. Entonces, este es el aumento desde la pequeña edad de hielo. Encima de ese aumento tenemos otras oscilaciones que están producidas por estos moduladores climáticos. Estas oscilaciones son más pequeñas, pero están montadas dentro de este calentamiento. Y si en el futuro nos movemos hacia un enfriamiento, también tendríamos en bajada las temperaturas con estas pequeñas oscilaciones encima, que podemos llamarle variabilidad climática. Y observen ustedes que aquí hubo un enfriamiento en los años 1900-1920, se calentó un poquito y luego hubo otro enfriamiento y por lo tanto en el futuro, entre 2000 y 2030, tendremos que tener otro enfriamiento por los cambios que tendremos en estos moduladores climáticos y otro enfriamiento más allá en el año 2060 y más adelante. Estas oscilaciones se montan unas sobre otras
se montan unas sobre otras. Veamos un poquito más adelante. En 1934 hubo un máximo, en el 68 un mínimo, más o menos con unos 60, 70 años de diferencia. En el 98 otro y tendríamos que en el 98 cuando se dio el niño más intenso que hemos tenido hasta el momento. De ahí para acá las temperaturas no han superado esos valores. ¿Cuál es el futuro? Veamos a ver. Es importante explicar entonces aquellas oscilaciones, porque ya hemos explicado estas de 60, 70 años. Vamos a ver ahora moduladores cósmicos. Y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la parte astronómica y la parte de la radiación cósmica. Después del Big Bang, hemos tenido un fondo en el universo invadido de radiación cósmica que viene de muchos cuásares, de estrellas y una serie de sistemas planetarios y soles y estrellas, de manera que toda la galaxia está invadida por radiación cósmica de fondo. Pues bien, nuestro Sol se mueve en la Vía Láctea, acompañado por todo el sistema solar alrededor de la Vía Láctea, de manera que tenemos en el centro un agujero negro. Y nuestro sistema solar va atravesando estos brazos espiralados alrededor de la Vía Láctea. Hemos pasado por el brazo del escudo de Centauro, por el brazo de Sagitario, hemos estado pasando por el brazo de Orión y nos dirigimos al brazo de Perseo. Estos son zonas donde hay, o estos brazos, donde hay muchas estrellas emitiendo radiación electromagnética y radiación de rayos X, rayos gamma y toda esta radiación cósmica de fondo. Y el sistema solar va atravesando cada cierto periodo estos brazos. Aparece aquí el profesor, el doctor Nir Shaviv, de la Universidad de Jerusalén. Y él estudia allá en Israel qué pasa cuando la Tierra atraviesa o el sistema solar atraviesa estos brazos a través de la Vía Láctea. Llega a ciertas conclusiones especiales analizando los diferentes registros de temperatura que entre brazo y brazo el planeta se calienta y cuando atraviesa cada uno de estos sistemas de la Vía Láctea se enfría. Pero no tiene la explicación del por qué. Pero sí descubre que hay ciclos de 150 millones de años en que la radiación cósmica aumenta y la temperatura aumenta y la radiación cósmica disminuye y la temperatura disminuye en una correlación muy exacta. Los físicos sabemos muy bien que si hay una correlación, esto no significa causa-efecto. Pero si logramos demostrar que hay una relación de causa y efecto por algún tipo de teoría demostrable, entonces sí podemos mantener algún tipo de relación que pueda generarnos una teoría verdadera. Resulta que el Sol en nuestro sistema solar produce una heliofunda o una especie de protector o una funda protectora a todos los planetas del sistema solar. Y esto se demostró con las naves Voyager 1 y Voyager 2. Cuando ellos atravesaron y salieron de esta heliofunda, empezaron a enviar datos de un aumento muy brusco y muy severo de radiación cósmica. Eso significa que nuestro Sol, al producir esta funda protectora, protege a los planetas del sistema solar de la invasión de toda esta radiación cósmica de fondo. Claro, nuestro planeta tiene
un campo electromagnético muy especial que hace que toda esta radiación se acumule en las zonas polares, y ahí es donde vienen las auroras australes y las auroras boreales. Pero hay una interacción con la radiación solar. La Tierra respira con las explosiones solares. El, el campo magnético terrestre se excita y se debilita con las explosiones solares, con la radiación electromagnética que viene del Sol. Y estas radiaciones electromagnéticas aumentan y disminuyen cuando tenemos manchas solares o explosiones solares en la corteza superior del Sol. Bien, estas erupciones solares, que son explosiones masivas de radiación electromagnética, llegan a nuestro planeta como viento solar, como partículas de plasma cargadas, y interactúan entonces con nuestro campo electromagnético. ¿Qué sucede entonces? Cuando estas explosiones solares llegan, la radiación cósmica que entra a nuestra atmósfera, si está entrando radiación cósmica, esta se pulveriza o digamos se divide, se subdivide en una serie de partículas en cascada, de tal manera que se producen caones, piones, muones, o sea, es una cascada de hadrones, y estas partículas cuando llegan aquí en la parte inferior de la troposfera en nuestro planeta, producen aerosoles que funcionan luego como núcleos de condensación de nubes. Y vamos a ir a esto. ¿Por qué razón es importante? Porque estudiar la radiación cósmica interactúa con nuestros programas espaciales y es muy peligrosísimo si tenemos personas allá en los centros de estudio a nivel de las estaciones espaciales. En el año 1782, Mitchell Joseph Montgolfier, estos dos, Joseph y Montgolfier, ellos lograron construir el primer globo aerostático. ¡Wow! Y este lo utilizó el físico austríaco Victor Hess, quien realizó un ascenso en la atmósfera y logró medir con electroscopios que había una radiación que iba en aumento con la altura. Apenas aumentaba la altura en la atmósfera, entonces se dio cuenta que aumentaba esta radiación. Estaba descubriendo este señor Hess, Victor Hess, en 1911, 1912 aproximadamente, la presencia de radiación cósmica en la atmósfera, que se desintegra cuando llega a penetrar desde la atmósfera superior hasta la superficie terrestre. Y esto es importante que lo consideremos y lo traigo a mención por una simple y sencilla razón, porque hay un físico en la Universidad Técnica de Dinamarca, el profesor Henrik Svensson, que él estaba convencido de que no había ninguna relación entre dióxido de carbono y cambios en el clima en el planeta, sino que algo más allá era lo que estaba produciendo algún tipo de cambios en el clima. Empezó a analizar entonces la radiación solar y él obtuvo este gráfico que les muestro en este momento, donde arriba en rojo graficó la variación de la radiación cósmica que podía medir llegando a la superficie terrestre, y abajo
graficó las manchas solares en el Sol y se dio cuenta que había una correlación inversa. Si disminuía la radiación cósmica era porque aumentaba las manchas solares. Aumenta la radiación cósmica era porque disminuían las manchas solares. Hay una relación inversa, pero ¿cómo explicar esto? Precisamente él se puso a pensar, también a investigar, que tenía que haber algo más allá que lograra explicar esta relación inversa. Lo más interesante es que las manchas solares no son constantes. El ciclo 22 tuvo manchas solares de aproximadamente 220. El ciclo 23 llegó a 160. El ciclo 24 llegó más o menos a 90, 100. ¿Cómo se miden las manchas solares? Las manchas solares se miden por el número de Wolf, este que tenemos aquí, R. El señor Rudolf Wolf fue el que ideó la forma de medir estas manchas y poder llevar un conteo. Y a partir de ahí se empezaron a medir entonces las manchas solares y son las que se grafican desde hace muchos años, desde que Rudolf Wolf, más o menos en los años de 1830, 1840, definió este número para... Podemos observar que las manchas solares varían en ciertos ciclos, Desde 1900 hasta el presente hay un ciclo muy grande, pero antes se dieron ciclos donde hubo disminución en las manchas solares. Pues bien, estudiando el señor Svensmark la radiación cósmica relacionada con las manchas solares, él nota y propone una explicación que las variaciones de la actividad solar afectan al clima de la Tierra a través de la modulación de la actividad solar de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra y el efecto que estas partículas tienen sobre la cobertura de nubes. Ya les dije que esta radiación cósmica se desintegra en una cascada de partículas que luego al final forman aerosoles que son núcleos de condensación de formación de nubes. Por lo tanto, si aumentan las manchas solares, disminuye la radiación cósmica. ¿Por qué? Porque nuestro planeta está inmerso en una fuerte radiación electromagnética solar y no deja penetrar esta radiación cósmica y por eso disminuyen. Si disminuyen las manchas solares, la radiación cósmica va a aumentar. Y esto es muy importante porque este es el futuro del clima de la Tierra. Propone entonces el señor Svensmark que los rayos cósmicos galácticos pulverizan o forman aerosoles que forman núcleos de condensación y se forman nubes bajas en el planeta, de tal manera que el aumento de estas nubes bajas reflejan la radiación solar proveniente del Sol de forma directa. Y aquí abajo les pongo una de las gráficas que el señor Svensmark publicó. Vemos en rojo la variación de los rayos cósmicos y en azul la variación de la cobertura de nubes bajas. Observen ustedes la correspondencia casi exacta. Aquí es 1 a 1. Entonces, si aumentan los rayos cósmicos, aumentan la cantidad de nubes bajas y estas rebotan la radiación terrestre. Y si rebotan la radiación terrestre, sucede que el planeta se enfría. Perdón. Aquí es importante. ¿Por qué? Porque las nubes bajas
juegan un rol importantísimo en la temperatura de nuestro globo, porque son nubes muy blancas, son muy blanquecinas y hacen reflejar mucha radiación incidente del Sol. Otra de las gráficas que podemos mostrar aquí, en esta gráfica de temperaturas en un mes de junio, observen ustedes cómo varían las temperaturas y esta gráfica en azul es la variación de la radiación cósmica medida en en nucleones en megaelectronvoltios. Observen que la correspondencia casi exacta con los cambios de temperatura, mientras que el dióxido de carbono se mantiene casi constante. O sea que no hay ninguna relación entre estos cambios de temperatura y la concentración de dióxido de carbono, pero sí la hay con las variaciones en la radiación cósmica. Aquí hay otra gráfica más de la irradiancia total del Sol y los cambios de temperatura en el planeta. Coinciden también muy de cerca. Bien, no está demostrado esto, pero entonces hay que hacer un experimento para mostrar que esto es cierto. Recordemos que a Albert Einstein no se le dio el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Se le entregó por haber demostrado que la radiación o la luz tiene características duales de onda y partícula, que se demostró muchos años después. Mientras tanto, no fue aceptada la teoría. Muchos años después, cuando logró demostrarse la curvatura de la luz por medio de un eclipse. Pero mientras esto no se había aceptado la teoría. Entonces había que demostrar esto en algún lado y se propuso hacer un estudio aquí, en el CERN, en el acelerador de hadrones que tiene la Comunidad Europea allá en Suiza. Se propuso demostrar que partículas pequeñísimas como las partículas cósmicas, como la radiación cósmica, producía aerosoles y que estos aerosoles formaban nubes. Si esto se demuestra, la teoría queda demostrada. Ahora bien, se publica entonces luego un estudio donde se muestra que sí existe relación y que los rayos cósmicos pueden formar nubes en cámaras que se hicieron allá, los experimentos en el CERN, en el acelerador de hadrones en Ginebra, en Suiza. Pues quedó demostrado entonces que si las manchas solares aumentan, disminuye la radiación cósmica. Entonces, si disminuye la radiación cósmica, disminuyen las nubes bajas. Y al disminuir las nubes bajas, entra más radiación, el planeta se calienta. Contrario sucede si aumenta la radiación cósmica. Si aumenta la radiación cósmica, entonces es porque las manchas solares han disminuido, entonces se forman más nubes bajas y el planeta se enfría. Bien, está demostrado. Entonces, tenemos que ir aquí a observar un poquito el Sol y ya casi vamos llegando un poquito ya al final. Echémosle una mirada al Sol entonces para ver qué puede pasar en el futuro. Vamos a ver. Hay un proyecto que se llama SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, SOHO. Pues bien, ahí se le lleva el pulso al Sol segundo a segundo. El viento solar se mide segundo a segundo, las manchas solares. Resulta que las manchas solares aparecen muy largo al inicio del ciclo de 11 años, muy lejano del ecuador en ambos hemisferios del Sol. Pero conforme avanza el ciclo solar, estas manchas solares se van produciendo más cercanas en ambos
hemisferios más cercanas al ecuador solar. Y entonces, cuando llegan al ecuador, ¡pum!, desaparecen todas y se da el mínimo y inicia otro ciclo solar de 11 años. Pues bien, es algo así como esto. Son como maripositas. Aparecen las manchas solares inicialmente muy lejanas al ecuador del Sol en ambos hemisferios, y a conforme avanza el ciclo solar, se van acercando estas manchas solares a la parte ecuatorial hasta que desaparecen e inicia otro nuevo ciclo. Así sucesivamente. Resulta entonces que el ciclo 21 fue más grande que el ciclo 22 y más grande que el ciclo 23. Por lo tanto, el ciclo 23 fue más grande que el ciclo 24 y así sucesivamente. Los análisis de estas, de las observaciones solares muestran que estos ciclos vienen disminuyendo poco a poco, poco a poco. Y los pronósticos que se hacen para el ciclo 25, que se va a dar aproximadamente en el año 2025, muestran que va a ser mucho menor que todos los anteriores. Por lo tanto, cada ciclo viene disminuyendo poco a poco. ¿Y qué pasa si disminuyen la cantidad de manchas solares en cada ciclo? Pues aumenta la radiación cósmica, que va a generar nubes bajas, va a rebotar la radiación solar y por lo tanto entonces va a disminuir la temperatura del planeta. Aparecen noticias. Los rayos cósmicos aumentan un 19%. Esto fue en el 2010. Un reporte de la NASA. Están aumentando los rayos cósmicos. Entonces, resulta que hubo varios mínimos en las manchas solares de aquí para atrás. El mínimo que se le llamó de Wolf en el año 1300, el mínimo de Sputzer, el mínimo de Maunder, el mínimo de Dalton. Y lo más interesante es que el mínimo de Maunder coincide con la pequeña edad de hielo, con el enfriamiento que tuvimos en la pequeña edad de hielo. Fueron casi 300 años en que no hubo manchas en el sol. No hubo manchas en el sol. Y al coincidir este mínimo de Maunder, así llamado, en esta desaparición de manchas solares, entonces se estudiaron los otros mínimos también, donde las manchas solares disminuyeron, y se logró demostrar que cada uno de ellos tiene que ver con reducción y aumento de temperaturas en nuestro planeta. La NASA habló también de que las temperaturas gélidas durante el mínimo de Maunder tenían que ver con, o sea, que las temperaturas del planeta fueron muy frías y tienen que ver con el mínimo de Maunder. Bien, se conoce bien ahora por los estudios que se han hecho cómo es que se mueve la dínamo del Sol. Y entonces con las ecuaciones se pueden hacer pronósticos de los futuros máximos de estas manchas solares. El ciclo 24 se pronosticó, usando estas teorías, que iba a tener un máximo de 90 manchas solares. En la práctica se corroboró que cerca de 100, 90 a 100 por ahí anduvo. Muy buenos pronósticos. Bien, entonces ahora los astrofísicos comienzan a hablar ahora de que la teoría, de que el ciclo solar bicentenario de irradiación va a producir un desbalance en la energía de nuestro planeta. Aparece Abibulu Abusamatov,
Abibulo Abusamatov, el director de este centro de investigación astronómica en San Petersburgo, en Leningrado. En Leningrado. Bien, este es el señor y él muestra que al bajar la irradiancia total solar en los próximos años, debido a la disminución de las manchas solares, se puede producir una pequeña edad de hielo en nuestro planeta. Unas conclusiones publicadas en la revista de física, investigación de física aplicada. Pues bien, los máximos van cada vez en disminución y en disminución, y se pronostica un mínimo entre el año más o menos 2030 a 2070, un mínimo que puede ser parecido al mínimo de Maunder. Y en este caso, Abibulo Abusamatov se quedó un poco corto, porque luego vamos a hablar de la doctora Salkova. Pues bien, el mínimo de Maunder que produjo la pequeña edad de hielo se va a repetir más o menos entre el 2042 más o menos 11 años. Así es que vamos a tener muy probablemente, si estas relaciones entre la irradiancia total del Sol, que depende de las manchas solares, disminuyen tal y como se está pronosticando para el futuro. Así estamos ahora y así en el 2021. Vienen disminuyendo los días con manchas solares. Veamos, perdón. Se pronostica entonces para el 2025 un mínimo mucho menor que los anteriores. Se dice que el Sol se está enfriando. No es que se está enfriando, sino que va a tener menos manchas solares. Aquí tenemos la mariposita del ciclo número 24 y aquí vienen ya las del ciclo número 25. En cada uno de estos, observen ustedes cómo aumentó la radiación cósmica en los mínimos. Pues bien, ahora podemos hablar un poquito más sobre otras cosas. Primero, que el señor Shaviv, allá en Israel, logró corroborar que las temperaturas aumentan y disminuyen basadas en esta teoría, y que cada 150 millones de años, cuando nuestro planeta pasa por esos brazos en la Vía Láctea, entonces las temperaturas tienen que disminuir por aumento de la radiación cósmica. También lo muestra el señor Svensmar, que las temperaturas en el planeta disminuyen si aumenta la radiación cósmica, porque aumentan las nubes bajas. Y aquí tenemos, desde el 2018 al 2022, las temperaturas medias en la troposfera baja en nuestro planeta. Observemos que el año 2018 fue más frío de lo normal y el 2021 es más frío, pero en síntesis no observamos una tendencia en las temperaturas en toda esta zona entre más 25 y menos 25 grados de latitud. No hay una tendencia. Vemos acá también que en la troposfera alta, a los 20 kilómetros de altura, tampoco hay una tendencia. Más bien las oscilaciones vienen disminuyendo entre el 2010 y la actualidad. Aquí vemos en la troposfera más o menos a unos 18 kilómetros, pero ahora vemos desde el Ecuador hasta el Polo Norte, la mitad de la Tierra del Ecuador al Polo Norte. No hay tendencias en la temperatura. Y ustedes pueden accesar estos datos. Son datos públicos producidos por estos sensores que están en los satélites polares. Observemos acá otra serie, pero esta serie es en el Polo Sur, más allá de los 82 grados,
vean ustedes que más bien en los últimos años el Polo Sur ha empezado a enfriarse muy significativamente. O sea, no podemos decir que el planeta se está calentando. Y aquí aparecen ya las noticias en junio del 2017. Academia de Ciencias China comprueba alta correlación entre la actividad solar y la temperatura media global. La NASA, rayos cósmicos aumentan un 19%. Científicos rusos, en 2014 comenzará el enfriamiento global. La Antártida recupera su hielo. Eso es de la National Geographic. Y la revista Geociencias publica también que hay un aumento en el volumen de hielo, ¿verdad? En el Ártico, después de que tuvo una pequeña reducción en el año 2013. Aquí están los datos. Bien, el Antártico dice que alcanza nuevo récord máximo. Son noticias de la prensa. Y pues quiero mostrarles ahora que las temperaturas realmente empiezan a descender. Y no son datos que los saqué ayer, son datos de la NASA. En Cartagena, desde el 2019 empezaron a disminuir las temperaturas. En San Andrés, desde el año 2000 empezaron a disminuir las temperaturas. En Puerto Limón empezaron a disminuir las temperaturas desde el año 2000. En Belice empezaron a disminuir desde el año 99. En Islas del Cisne, las temperaturas empezaron a disminuir desde el año, ¿cuándo fue? Desde el año, bueno, antes parece. En Honolulu empiezan a disminuir las temperaturas desde el año 2000. Venían en aumento, luego disminuyen. El nivel del mar, del que se habla mucho, que va a subir 40 metros, decía 40 metros y 30 metros, decía Al Gore. Pues bien, desde la pequeña edad de hielo, hace 8.000 años, 9.000 años, observen ustedes que hubo un aumento brusco del nivel del mar. Se ha ido disminuyendo y en actualidad anda alrededor de unos 3 milímetros por década. No es nada. Vean ustedes, si les muestro desde 1880, como la gráfica a la derecha, se asustan. Sí, claro que sí, dióxido de carbono, pero desde antes, desde hace 7.000 años, las temperaturas empezaron a aumentar desde el nivel del mar desde la última glaciación. Producido por la NASA, un video de cómo están cambiando la nieve en el Ártico. Observen ustedes desde 1980 hasta el 2010. ¿Qué se mueve aquí? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Esto que está en Groenlandia, que son los glaciares, no están cambiando. Lo que cambia son las nieves y los casquetes polares que están sobre los océanos. Nada más. Pues bien, ahora bien, si nosotros nos basamos en que el dióxido de carbono es el rector de los cambios de temperatura en el planeta, aquí les muestro a ustedes 114 modelos matemáticos basados en el dióxido de carbono que utiliza el panel intergubernamental de cambio climático, donde dice que las temperaturas van a aumentar desde el año 80, 75, 80 y van a llegar a estos niveles en el año 2030. Esto dicen estos modelos. Aquí están las gráficas de todos los 114 modelos. Pero esto que está aquí abajo son los datos reales de satélites y globos sonda enviados por los servicios de meteorología. Y ahora estamos aquí. Perdón.
Vamos a regresarnos. Ok, perfecto. Ahora estamos aquí. Ven, ninguno de estos modelos ha servido para nada. Y precisamente ¿por qué? Porque el sistema climático es muy caótico y en estos modelos se basan únicamente en dióxido de carbono, que no es el rector del clima en el planeta, y además no se incluye aquí uno de los gases que sí es dominante, que es el vapor de agua, que es el que forma las nubes. Entonces, estos modelos no están funcionando. A charita, dinero gastado. Y aquí les muestro. Vean ustedes desde el año 59 el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera medido en Mauna Loa. Y aquí abajo tenemos las temperaturas. Los modelos que utiliza el IPCC fueron calibrados en este periodo y observen, coinciden con el aumento del dióxido de carbono. Sí, claro que coinciden, son completamente paralelos. Ah, pero ¿qué sucedió aquí? Ahí no hay coincidencia. Ah, pero ¿qué pasó aquí? Tampoco hay coincidencia. Y aquí tampoco hay coincidencia. O sea, el dióxido de carbono no es el rector de las temperaturas de los cambios de temperatura en el planeta. Bueno, aquí se ve un poquito más detenidamente que desde el año 98 las temperaturas no aumentaron, más bien disminuyeron en el planeta. Ahora resulta que aparecen una serie de artículos que dicen que el calentamiento global es menos extremo de lo que suponíamos. Y entonces estudios de científicos noruegos dicen que inclusive es menos que 2 grados Celsius el duplicar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí está el estudio. El señor Bernsen, profesor Bernsen. Bien, aparecen entonces otros meteorólogos, ex meteorólogo de la NASA, Pierre Gosselin, dice que extremadamente frío desde 2025 hasta 2050. También nieva en Bagdad. Estos ya son datos reales. En el 2010 cayó en Bagdad en nieve. Ya nos nieva en el Sahara. Nieve cubre desiertos del Medio Oriente. Estas noticias no nos han llegado aquí. Eso fue en el 2013. Observen ustedes todo el Oriente cargado de nieve. Hasta el Muro de los Lamentos. 2014. Estados Unidos se congela por un frío que no se sentía en décadas. Las cataratas del Niágara se congelaron. Hay una emergencia en Estados Unidos por tormenta de nieve. En 2015, 58 millones de afectados. Se registran cierto tipo de... se superan ciertos récords de temperatura baja o temperaturas frías. Toda esta zona fue la que presentó fríos extremos en el año 2015. Si lo vemos del Polo Norte, fue toda esta región que va hasta la parte norte del Asia. Pues bien, nieve en la región de Atacama. Óiganlo bien, en el desierto de Atacama. Y esto fue en agosto de este año. Cayó nieve. Aquí tenemos un video de la zona de cómo está cayendo nieve este año en agosto en el desierto de Atacama, allá en Perú, perdón, en Chile. Bien, ahora hay una montones de noticias sobre el frío que no llega a Costa Rica, que no llega a nuestras casas, no llegan a Centroamérica, no llegan a América del Sur, porque estas noticias son filtradas. ¿Por qué hace tanto frío si el planeta se está calentando? Eso fue lo que se preguntó uno de los
de los comunicadores de la Universidad East Anglia en Inglaterra. Tengo problemas porque hablamos de calentamiento global y entonces la gente pregunta por qué calentamiento si tenemos mucho frío. Eso le llegó a uno de los miembros del IPCC y entonces dijo, bueno, hablemos mejor entonces de cambio climático. ¿Por qué? Porque en cambio climático entra, si es frío es cambio climático, si es calor es cambio climático, si hay mucha lluvia es cambio climático, si hay sequía es cambio climático, todo ahora es cambio climático. Pero cuando le decimos ahora a los meteorólogos, claro, el clima de la Tierra, hubo calentamientos y enfriamientos, el clima siempre ha cambiado. Entonces, ¿cómo puedes hablar de cambio climático si el clima de la Tierra siempre ha cambiado? Entonces ahora nos salen con otra historia y nos dicen crisis climática. Ahora es diferente. Y se habla de apocalipsis. El cambio climático llega a Marte, dice la prensa. Sí, datos de la NASA. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Los resultados de la investigación que recoge en su último número la revista científica Nature cifran en 0,65 grados Celsius el aumento en las temperaturas medias de Marte cerca de la década de los 70 hasta los años 90 del pasado siglo. Sí, ya hemos hablado que las condiciones son para todo el sistema solar. Ahí no hay automóviles que emitan dióxido de carbono. Ya Marte tiene mucho, el 94% de la atmósfera de Marte puro dióxido de carbono. Pero se está calentando también entre el 60 y el 90. El cambio climático se da en todo el sistema solar. Entonces, ¿en qué quedamos? El hielo de la península antártica es más estable de lo pensado. Y ahí sucesivamente. La NASA finalmente admite que se pondrá más frío. Cancelan expedición al Ártico para destacar los efectos del cambio climático. Había demasiado hielo. Ahí están las imágenes. Bien. Y aparecen una serie de artículos ahora en la prensa que dicen estábamos equivocados. El cambio climático dice que hay que eliminar esa palabra de nuestro vocabulario. El calentamiento global podría estar ocurriendo más lento de lo que se había previsto. ¿Y cuál es el futuro entonces para ir ya hablando un poquito más y terminando nuestra conversación? Vean qué interesante, el dióxido de carbono ha aumentado y la NASA publica que la Tierra se reverdece. La Tierra se reverdece. Esta imagen es una imagen de la productividad vegetal estimada por satélite entre el 82 y el 99. Los colores verdes pueden ver ustedes que denotan mayor productividad y los marrones menor productividad vegetal. Y esto es de la fuente la NASA. La NASA. El dióxido de carbono hace que las plantas crezcan más y produzcan más. Los seres humanos emitimos dióxido de carbono cuando respiramos. El dióxido de carbono es el gas de la vida. No es un gas contaminante. No es contaminante, sino inoloro, no es tóxico, es el gas de la vida. Lo utilizan las plantas. Si eliminamos el dióxido de carbono de la atmósfera, desaparecen las plantas. Entonces desaparecemos los seres vivos porque nos alimentamos de las plantas. Habrá beneficios para la agricultura si hay más dióxido de carbono. Fertilización por CO2 hace los desiertos más verdes, según un estudio australiano.
Científicos británicos predicen una pequeña era de hielo. Y aquí aparece otra investigadora, Valentina Sarkova. Ella explica y confirma por qué un supergran mínimo solar se avecina en los próximos años. Ella logró demostrar con ecuaciones y la variabilidad de la dínamo solar hizo coincidir todas estas variaciones en investigaciones que ha hecho en la Universidad Reading en Inglaterra, cómo coincide el mínimo de Maunder, el mínimo de Dalton, perdón, y el máximo moderno con dobles picos en las dos componentes de la variabilidad de la dínamo del Sol, y pronostica entonces que en los próximos años, especialmente el siglo XXVI, va a entrar o va a terminar con este máximo climático moderno. Logra explicar muy bien el mínimo, el enfriamiento en la Tierra, en el planeta, con el mínimo de Maunder, el enfriamiento con el mínimo de Dalton, este otro enfriamiento con una reducción que hubo en 1880 y este otro en 1960-70. Entonces, ella dice que vamos a tener una repetición del mínimo de Maunder entre 2040 y 2070-2080. Bien, que los gobiernos del mundo deben unir esfuerzos para eliminar este desastre. Mueren más personas en el mundo por frío que por calor. Y otra conclusión importante es que los calentamientos anteriores siempre fueron más altos que el calentamiento en el que nos encontramos ahora. Quiero mencionarles que el clima no tiene dueño. La ciencia no tiene dueño. Esto que les estoy mostrando se refiere al panel no gubernamental de cambio climático. Y aquí están agrupados todos los científicos del planeta que no están con el IPCC, que no apoyan la teoría del dióxido de carbono. Y por lo tanto, no es cierto que haya consenso mundial, como dice la prensa. Fin del debate, dice la publicación que salió ayer. 99,9% de estudios coinciden en que el cambio climático es resultado de la acción del hombre. No es así, porque hay otro grupo de científicos que no están de acuerdo con esta teoría porque no concuerda con la realidad. Realmente en el pasado no se explica que el dióxido de carbono haya sido el rector o el conductor de las variaciones en el clima. El clima siempre cambia, tiene oscilaciones llamadas variabilidad climática que tienen diferentes periodos, 60, 70 años, ya lo vimos, 350 años, 900 años, 150 millones de años, 41.000 años, todos estos ciclos forman parte de la variabilidad del clima en el planeta. Aquí, como les decía, en el NIPT, que es el panel intergubernamental, no gubernamental, perdón, de cambio climático, aquí están agrupados todos los científicos que no están de acuerdo con este calentamiento a partir de las emisiones del ser humano. Además, esto es vapor de agua, lo que se está emitiendo aquí no es dióxido de carbono. Pues bien, es importante ver que las noticias dicen y acusan no solamente a las emisiones de automóviles y uso de combustibles fósiles. Uno de los más acusados es la alimentación, perdón, y es uno de los temas que se va a discutir a final de este mes, allá en Glasgow, en Inglaterra. Se acusa al sector pecuario de grandes emisiones de metano, que el metano es más poderoso que el CO2 en
el calentamiento de nuestro planeta. Bien, las vacas, los rumiantes están siendo acusados en este momento por las emisiones de metano. Pero aquí hay algo importante que tenemos que analizar. O le ponemos un carburador, perdón, un catalizador a las vacas o a los rumiantes, o analizamos bien cómo es la situación. Vamos a ver. El dióxido de carbono que hay natural en la atmósfera lo absorben las plantas. Son fijados por las plantas. Estas plantas son absorbidas en forma de carbohidrato por los animales. Los animales emiten metano y emiten CO2, o sea que regresan a la atmósfera un gas de efecto invernadero que ellos mismos, que las plantas ya habían fijado. O sea que el retorno es el mismo. O sea que los animales y los seres vivos somos carbono neutral si podemos calificarnos de alguna manera. Totalmente carbono neutral. Las únicas fuentes de emisión son todas las fuentes fósiles para producción y todas estas cuestiones que ya ustedes conocen a través de la literatura y las publicaciones a través de la prensa. Sin embargo, el CO2 es apenas 0,004%. Vean ustedes la cantidad de CO2 y es más poderoso el vapor de agua como gas de efecto invernadero y por eso es que no se incluye en las fórmulas de cálculo del IPCC. ¿Por qué razón? Porque el efecto de retroalimentación nos dice que el aumento en el futuro al 2050-2060, si duplicamos la cantidad de CO2, es apenas de 0,1 grado Celsius, una décima de grado, calculado por el doctor Björn Lomborg de Dinamarca. Entonces, caballeros, es importante que tomemos en cuenta todas estas consideraciones y que dejemos ahora ya de pensar en las catástrofes climáticas, porque ahora, si llueve, es cambio climático. Si no llueve, es cambio climático. Si hace viento, es cambio climático. Si se acabó la plata, es cambio climático. Así es que vamos a parar para no hacer más larga esta charla con todos ustedes. Y sí me gustaría que hubiese muchas preguntas para poder contestarlas. Y aquí quiero parar y darle las gracias a todos ustedes por escucharme. Muy amables. De parte de la academia, más bien agradecerle, doctor, el honor que nos hace con habernos dado una ponencia tan rica en información. Realmente es mucha la información que usted nos ha compartido el día de hoy. Hablábamos de que la ponencia se llamaba Verdades del Cambio Climático y al inicio comentábamos sobre que la verdad científica se basa en datos. Y usted nos ha compartido a toda Latinoamérica pues una cantidad, un acervo muy relevante de datos que incluso pues contravienen información que teníamos, que manejábamos. Por ejemplo, se le conoce ya no solo como cambio climático, sino sobrecalentamiento global y realmente los datos demuestran que el planeta no se está calentando, sino todo lo contrario. Pues bien, como usted lo menciona, creo que tendremos una segunda oportunidad para compartir con usted muchas preguntas y muchos cuestionamientos que se dan. Hemos tenido
pues, referencias de Latinoamérica de lo positiva que ha sido esta ponencia para todos. Creo que es mucha información, como le digo, pero muy valiosa para todos. Así que más bien en una segunda oportunidad, pues podremos compartir preguntas y respuestas en un conversatorio abierto donde los creadores Jersey podamos pues abarcar las dudas que esta rica ponencia nos ha dejado el día de hoy. Por el momento yo más bien le agradezco en nombre, insisto, de la Academia de Creadores de Ganado Jersey, en nombre del Foro Latinoamericano y del World Jersey Cattle Bureau, por la gentileza de habernos acompañado en esta jornada, y a todos los que nos acompañan en vivo o los que eventualmente van a ingresar al video después en el canal de YouTube. Muchas gracias y continuaremos con futuras ediciones de la Academia y regresaremos con don Álvaro Brenes para poder comentar y ahondar un poco más en el papel del metano y en el papel del CO2 o en el papel de la ganadería en esta variabilidad climática que según el doctor nos ha expresado, pues es realmente variabilidad climática y no cambio climático como en algún momento se nos había dicho. De mi parte, agradecer una vez más y quedamos a la orden. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos disponibles en cualquier momento, don Eduardo. Muy amable, gracias.